Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Qué alegría saludarles nuevamente, amigos, y compartir un mensaje que espero con todo mi corazón sea de ayuda, de bendición para todos ustedes. Vamos a inclinar el rostro juntos para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por esta oportunidad. Queremos abrir tu palabra, escuchar el consejo que sin duda, Padre, será de bendición para nosotros. Por favor, envía tu Santo Espíritu y bendice las actividades que tenemos planeadas para este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un principio fundamental acerca de la palabra de Dios, del estudio, es reconocer que es de origen divino. Aunque nosotros leemos la Biblia y sabemos que Dios no vino a escribirla personalmente, el apóstol Pablo nos recuerda en su segunda carta, precisamente, su segunda carta a Timoteo 3:16, que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Es decir, que aunque fueron seres humanos los que la escribieron, estos seres humanos no la escribieron por iniciativa propia o por impresiones personales. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro pone básicamente un principio fundamental, que la Escritura, aunque fue escrita por seres humanos, aunque fueron manos quienes finalmente elaboraron lo que hoy conocemos como Biblia, no escribieron por voluntad propia, por iniciativa propia. Fue el Espíritu Santo el que inspiró, el que impulsó, el que incluso llamó a estas personas para escribir lo que Dios les había revelado a través de sueños, a través de visiones. Ahora, cuando estamos diciendo esto, quiere decir que, hablando del texto que hoy leímos de Juan 20, estamos diciendo que no solamente la palabra vino por iniciativa de Dios, sino que viene con un propósito claramente definido. Por ejemplo, lo que acabamos de ver en el Evangelio de Juan 20:31 nos dice que lo que Dios le inspiró al apóstol Juan para escribir, lo hizo para que todos los que leamos este Evangelio creamos que Jesús es el Hijo de Dios y al ejercer esa fe podamos tener vida eterna. Ese es el propósito claramente definido. Cuando Dios inspiró, cuando Dios reveló a los profetas su voluntad, no estaba improvisando, no estaba entreteniendo a los profetas o dándoles una tarea para que tuvieran algo que hacer. Él tenía algo claramente definido en su mente, y en este caso el apóstol Juan dice que el propósito por el cual escribe este evangelio es para que al leer todos estos pasajes, las experiencias, las enseñanzas fueran suficientes a fin de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora,
Hay 3 generaciones clave a lo largo del cristianismo. La primera generación es la que vio y escuchó de manera personal las enseñanzas y los milagros del Señor Jesucristo. La segunda generación es aquellas personas que oyeron a los discípulos que estuvieron personalmente con el Señor Jesús dar fe acerca de sus milagros. Y la tercera generación somos nosotros, que ni tuvimos el privilegio de ver personalmente a Jesús, ni tuvimos el privilegio de ver tampoco a los apóstoles. Esta generación, básicamente lo que tenemos es la palabra de Dios. Si queremos creer, necesitamos leer la Escritura. Pero aquí surge una pregunta importante que sin duda usted se ha hecho. ¿Quiénes tienen más ventaja en creer en Jesús? ¿Los que lo vieron personalmente? ¿Los que escucharon el testimonio de los apóstoles, que vivieron con Él, que caminaron con Él? ¿O nosotros que solo tenemos la palabra? ¿Quién tiene más ventaja? He escuchado a personas que hoy dicen les cuesta mucho trabajo creer que si tan solo hubiesen vivido en el tiempo de Jesús, que si tan solo lo hubiesen visto, lo hubiesen tocado, hubiesen presenciado sus milagros, que les sería más fácil creer. Sin embargo, debemos recordar una de las historias del ministerio del Señor Jesús que habla de quizá el incrédulo más famoso. Incluso hasta hay un dicho que dice: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Bueno, en esa ocasión el Señor Jesucristo reprendió al apóstol Tomás, aquí en San Juan 20:29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás es parte de esa generación que tuvo no solo el privilegio de ver a Jesús, sino escuchar a Jesús, tocar a Jesús. Y podríamos decir que esta era una generación con una gran ventaja sobre nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, la bienaventuranza pronunciada por el Señor Jesús no viene sobre los que lo vieron y los tocaron, sino todo lo contrario. La bienaventuranza es para aquellos que sin verlo y sin tocarlo creyeron. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Quiere decir, amigos, ver y tocar al Señor Jesús no es crucial, no es determinante para creer. El hecho de que pronunciara una bienaventuranza para que quienes, a pesar de no verlo y no tocarlo, creyeron, el Señor ya estaba diciendo que es posible creer a la luz de lo que está escrito. De hecho, quiero recordarles un ejemplo de Lucas 24, cuando 2 de sus apóstoles en camino de Jerusalén a Emaús se encuentran con el Señor. En esa ocasión, ellos cabizbajos, derrotados, con un sentimiento de muerte quizá, se topan con el Señor Jesús. Ellos no saben que es Jesús. De hecho, Dios ha velado sus ojos para que no lo reconozcan. Y caminando, cuando ellos vienen derrotados, tristes, de repente, al preguntarles el Señor cuál era la causa de esa tristeza, ellos dicen que es por la muerte de Jesús. Quiere decir, lo que los tenía tristes era la muerte de Jesús. En ese momento, lo único que los pudo haber puesto felices, desde la perspectiva humana, lo único que les pudo haber puesto felices es ver a Jesús resucitado. Pero en lugar de Jesús presentarse resucitado, ¿qué es lo que hace? Abre las Escrituras. San Lucas 24, el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El resultado fue asombroso. Noten ustedes, en lugar de presentarse resucitado para que lo vieran, para que lo tocaran y se dieran cuenta que era Jesús resucitado, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue abrir las Escrituras. Amigos, lo que el Señor estaba haciendo fue asombroso, porque cuando llegaron al lugar donde iban, ustedes van a darse cuenta que cuando los apóstoles escuchaban las palabras dirigidas del Señor Jesús, de la palabra de Dios, algo había ocurrido en sus corazones.
El Señor hizo como que se iba, pero ellos insistieron, quédate con nosotros. Y cuando estaba con ellos, dice que sus ojos se abrieron. Y mire lo que dice el versículo 32, Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras o la escritura? No fue por haber visto y tocado a Jesús que su corazón ardió, que su fe revivió, que su fe se fortaleció. Fue por el poder de la palabra escrita. Esta mañana te invito, haz a un lado tus prejuicios, haz a un lado tus temores. Tienes en tu mano lo necesario para creer en Jesús, fortalecer tu fe y encontrar la plenitud de tu vida. Dios no se equivoca. Te invito a que hagas de este libro tu guía diaria, tu pan de cada día. Querido Padre, gracias porque tu palabra es suficiente, pues ya el Señor lo dijo. Bienaventurados los que no vieron y de cierta manera los que no tocaron, porque al abrir tu palabra es posible creer en ti. Ayúdanos a hacer de este libro nuestro verdadero pan de cada día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. No mi padre ni mi madre, solo yo, Señor, el que necesita orar. No mi hermano ni mi hermana, solo yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. El que necesita orar. Bienvenidos hermanos a este momento de reflexión. Quisiera compartir con ustedes una alegoría basada en Mateo 25, versículo 31 al 36. El viejo se despertó y se asustó cuando miró su reloj. La marea estaría subiendo y sus 3 hijitos más pequeños todavía estaban en la isla recogiendo conchitas. Corrió hacia la playa gritando, ¡Mis niños! ¡Mis niños! ¡Alguien ayude a mis niños! Podía ver la isla y el agua iba subiendo y que pronto la cubriría. ¡Mis niños se ahogarán! ¡Se morirán mis niños! ¡Alguien ayúdeme! A una corta distancia pudo ver un grupo que gozaba un día de campo. Ellos le ayudarían. Corrió rápidamente hacia el grupito y allí vio a algunos de sus hijos mayores. Padre, siéntate y come con nosotros. Aquí hay una silla. Estábamos esperando y deseando que estuvieras aquí. Queríamos decirte lo mucho que te amamos. Pero la isla, los pequeños estaban allí. Se van a morir, gritó muy alarmado. No, padre, no. Seguramente no estarán tan mal como tú dices. Mira, las piedras todavía asoman sobre el agua. Juan puso la mano sobre el hombro de su padre. Ten calma, nosotros estamos aquí contigo y te amamos mucho. Pero ustedes no entienden, la marea está subiendo. Oh, mis hijos, mis niños, por favor, ayúdenme. No hay prisa, papá, no te pongas así. No es bueno para tu corazón. Nos moriríamos si algo te sucediera. Mira, ahí viene José y viene David en su nuevo bote salvavidas. Ellos pueden ayudarte mejor que nosotros. El padre cansado se alejó del grupo y llamó a sus otros hijos, que se acercaron a la orilla cuando lo oyeron. José, David, salven a los niños. La isla estará cubierta pronto. Ellos parecieron comprender
y con brazos fuertes alzaron al viejo que lloraba dentro del barco. Luego el motor cobró vida al salir mar adentro. A la distancia podían ver 3 cabecitas que se cogían de las rocas más altas de la isla mientras el agua subía. ¡Pronto, pronto, por favor!, gritó el padre. Sí, papá, nosotros comprendemos. Esto es un barco salvavidas. Lo trajimos acá para enseñártelo. Mira, asientos acoginados, aire acondicionado en la cabina, música de estéreo, lo máximo. Esto es lo mejor que hay para emergencias, padre. Cuando la gente vea esto, sabrá lo maravilloso que es ser un hijo tuyo. David puso un brazo sobre el hombro de su padre. José agregó: anímate, papá, mira lo que puede hacer esta hermosura de barco. Movió el timón y el barco dio una vuelta en el agua. Vamos al revés, la marea está subiendo. Salven a mis hijos. Sí, padre, nosotros lo entendemos. ¿No te lo dijimos? Este es un barco salvavidas. Iremos un momento, pero primero ve esto. El barco dio saltos sobre el agua mostrando gran potencia. José ejecutó las vueltas con precisión. No, no, gritó el angustiado padre. Mira esto, papá. Ahora apenas podía ver a los pequeños y con horror se imaginó el pánico y el terror de ellos. Solamente las puntas de las rocas se asomaban. Mientras miraba una por una, fueron desapareciendo las queridas cabecitas al caer entre las olas. Se han ido, y no pudiendo soportar la amargura, el padre cayó postrado al suelo. Entonces unos fuertes brazos con ternura levantaron su cabeza. Papá, papá, nosotros te amamos. Por favor, papá. Él no respondió, ni hubo señal de que hubiera oído. Papá, no sabíamos que te importaba tanto. ¿No lo comprendes? Si hubieras sido tú. No hubo respuesta. Solo el aire y las olas que iban y venían en silencio. Hermano, amigo, Jesús dijo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25:45. La tarea de salvar a los perdidos es un trabajo que los ángeles quisieran hacer, pero Dios no quiere que los ángeles hagan este trabajo. Es una obra reservada para los seres humanos. Es nuestro deber como hijos de Dios extender la invitación de la redención a cada persona que no ha hecho su decisión por Cristo. Cuenta la historia de un anciano y un herrero llamado Juan. Juan era un hombre infiel y blasfemo. Odiaba todo lo bueno y amaba todo lo malo. Siempre buscaba cómo burlarse de Dios y hacer sentir mal a todos los que creían en Jesús. La mayoría de sus conocidos estaban seguros que Juan jamás experimentaría una transformación moral. A unos pocos kilómetros del pueblo, donde trabajaba el herrero, vivía un anciano matrimonio. Los esposos Brown ya se acercaban a los 90 años de edad. Habían vivido una vida piadosa, siempre tratando de agradar a Dios y cumplir su voluntad. Ahora esperaban su fin, sin temor ni remordimiento. Una mañana muy temprano, el anciano se despertó muy agitado y llamó a su esposa. «Levántate, mujer, levántate». «¿Pero por qué?», preguntó la anciana. «Mujer, ¿qué pasa? Ahora no puedo decírtelo, pero deseo que me prepares el desayuno tan rápidamente como puedas, porque hoy debo ir al pueblo». «¿Ir al pueblo esta mañana? Pero no tienes ningún medio de llegar allá, si no puedes ni andar». Se hizo muy largo el camino para el anciano, pero un poder extraño lo sustentaba y siguió su viaje sin parar a descansar. Llegó por fin a su destino.
Caminó por la calle principal hasta que llegó a la angosta callecita donde vivía Juan Diablo, el herrero. Señor Brown, exclamó el hombre asombrado, ¿qué hace usted aquí tan temprano en la mañana? Eso es precisamente lo que te quiero decir, respondió el anciano. Permíteme entrar y sentarme. Estoy tan cansado. Juntos entraron al taller. Después de sentarse, el anciano le contó la siguiente historia. Juan, anoche tuve un sueño y he venido para contártelo. Soñé que había llegado la hora en la que he pensado tanto y para lo que he procurado estar siempre preparado. Había llegado Jesús. Oh, Juan, no puedo describirte lo que sentí al contemplar el cielo, ni lo que mis ojos vieron allí. ¡Qué bienvenida nos dieron! Y sin embargo, yo no era sino un pobre pecador, salvado por la sangre de Jesús. Ahí estaban todos mis hijos. Ni uno solo de ellos se había perdido. Aquel de mis muchachos con quien tú jugabas y asistías a la escuela también estaba allí. También encontré a tu anciana madre, la cual estaba en mi clase cuando yo iba a la escuela. Entonces, Juan, de pronto me di cuenta de que no te había visto por ninguna parte. Me dediqué a buscarte, recorrí todas las calles, le pregunté a todo el mundo, pero no pude obtener informes de ti. Me sentí mucho más triste de lo que puedes imaginarte. Por último, me dirigí al Señor, mi precioso Salvador, y le pregunté, ¿dónde estabas? Oh, Juan, quisiera que pudieras haber visto su tristeza al decirme que tú no habías ido. No vino, repliqué. ¿Por qué no vino, Juan? Tal como lo hiciera Jesús muchas veces cuando estaba aquí en el mundo. Lloró al decirme, nadie invitó jamás a Juan para que pudiera venir. Por eso estoy aquí. Me levanté temprano e hice el largo recorrido para invitarte para que tú también vayas. Ahora nadie puede decir que no has sido invitado. Y levantándose el señor Brown dijo, recuerda, Juan, se te ha hecho la invitación. Y el señor Brown se regresó a su hogar sin dilación. Juan el herrero se mostró muy conmovido por el cariño y el interés del señor Brown. Unos días después se entregó a Jesús. Hermano, si tú ya te entregaste a Jesús, has hecho la mejor decisión de tu vida. Pero hay muchos otros que no saben que Jesús viene pronto. Jesús desea salvarte, a ellos también. Cuando nosotros tratamos con cariño a los demás, estamos mostrando nuestro amor a Jesús. Él dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vayamos en busca de los que no conocen a Jesús y por medio de nuestras palabras y acciones mostrémosles el camino de la salvación. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la Palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.